Es que sean todos ustedes bienvenidos y habiendo dicho esto, quisiera que empezáramos el tema del día de hoy. Como saben, estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Estamos en capítulo 6, estamos en los versos, el día de hoy veremos los versos 14 al 23. Y como siempre quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo y hablando. El domingo pasado el tema, si se acuerdan, se tituló Vivos para Dios. Y hablamos de dos palabras claves que Pablo utiliza para enseñarnos que podemos tener victoria sobre el pecado después de conocer la verdad espiritual de que una vez que reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos muerto al pecado. Y dijimos que estas dos palabras claves, de hecho, son dos acciones que el creyente debe de poner en práctica para que su vida en Cristo sea una vida de victoria. Y son dos palabras, dos acciones que son consideraos y presentaos. Explicamos que consideraos es el hecho de que debemos de aceptar lo que Dios dice acerca de nosotros como cierto, y una vez que lo entendamos y lo creamos así, vivir a la luz de ello. Y no sé si recuerdan, pero utilizamos una ilustración para ejemplificar esto, como la visita al médico. Es decir, dijimos que si nos sentimos mal de salud, vamos al médico y nos realizan ciertos estudios para poder llegar a darnos un diagnóstico, ¿sí? Posteriormente, una vez que ya tenemos todos los resultados, regresamos al doctor para comentarlos y para poder entender qué es lo que está pasando en nuestra salud. Y dijimos, ¿de qué nos serviría conocer cuál es nuestro padecimiento si el médico no nos diera una receta o nos diera unas instrucciones que seguir para podernos aliviar? Sería ilógico, ¿sí? Bueno, así es aquí. Es decir, Pablo, una vez que nos da el diagnóstico y que nos dice, sepan ustedes que en el momento en que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, su cuerpo fue crucificado y muerto al pecado. Ya. Ahora, considérenlo como una verdad y que puedan vivir a la luz de ello. Nos da las indicaciones correctas para tener una vida de victoria sobre el pecado. Y una vez que entendemos, dijimos que debemos considerarnos, pero también ponerlo en práctica. Por eso Pablo decía, presentaos a Dios y vuestros miembros al servicio de Él. Y dijimos, ¿de qué serviría que se nos dé el diagnóstico? ¿De qué serviría que nos dieran la receta, las indicaciones, si no lo vamos a llevar a la práctica? Es decir, si no me voy a tomar el medicamento, pues sería un despropósito. Así también en la vida cristiana. Si ya Jesucristo hizo eso en la cruz y Dios nos considera a nosotros los creyentes muertos al pecado, ¿por qué vamos a vivir nosotros una vida de pecado? Sería un despropósito. Eso es lo que Pablo está presentando en su tesis, en esta carta, en este capítulo 6. Ahora bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, porque es un contraste de dos tipos de esclavos. Y cada persona forma parte de uno de estos dos grupos. O estás en uno o estás en el otro. No puedes estar mitad en uno y mitad en otro. Abran su Biblia, por favor, en el capítulo 6, verso 14. Romanos 6, verso 14. Dice la palabra de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque entonces no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y déjeme le digo algo, este principio de que no estamos bajo la ley es como esto de la seguridad eterna, es decir, muchos pastores, aun y que tienen el entendimiento de lo que la palabra de Dios dice con respecto a la salvación y con respecto a la seguridad eterna, enseñan que la salvación se puede perder porque ellos dicen que si le dicen a la gente que una vez que aceptaron a Cristo, nada ni nadie los puede separar del amor de Dios, entonces se van a ir en un libertinaje y se van a ir a pecar. Pero ya hemos explicado cómo un verdadero creyente no puede tener ese pensamiento. Es decir, si verdaderamente Cristo o toda la plenitud de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios y Espíritu Santo moran en mí, yo no puedo tener ese pensamiento de decir, como ya soy salvo, entonces déjame voy a pecar. No, pero así tampoco esto. Es decir, es cierto, no estamos viviendo bajo la ley. Vivimos bajo la gracia de Dios. Pero muchos enseñan que seguimos viviendo bajo la ley por ese temor. Porque luego las personas van a decir, como ya no estoy bajo la ley y como ya no tengo que cumplir toda esta serie de requisitos, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. No, no es así. Pero como ministros de la verdad, tenemos que enseñar la verdad y que sea cada persona en su relación con Dios y a través del Espíritu Santo el que les dé, los redarguya de el pecado y de sus decisiones. Ahora, habiendo dicho esto, yo quiero decir lo siguiente. Aquí se nos presentan dos tipos de esclavos. Los esclavos del pecado para muerte y los esclavos de la obediencia para justicia. ¿Sí? Esclavo también le podemos decir siervo. ¿Ok? En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas y de la audiencia de Pablo ahí en Roma eran esclavos del pecado, es decir, estaban muertos espiritualmente, no tenían la vida eterna, pero ahora habían reconocido el mensaje del Evangelio a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ahora estaban vivos para Dios, tenían la vida eterna. Pero eso, ¿sí?, los llevó a dejar de ser esclavos del pecado, pero para ser ahora siervos de la justicia, esclavos de la justicia de Dios. Por eso dice en el 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué interesante, porque ahora, de manera voluntaria, usted y yo, cuando decidimos reconocer a Cristo como Señor y Salvador, pasamos de ser esclavos del pecado para venir a ser siervos de Dios. Eso fue lo que pasó. Y si somos siervos de Dios, siervos de la justicia, ya no debemos de llevar una vida pecaminosa. Empezamos en un proceso de transformación. Esta libertad del pecado, fíjese, nos ha convertido voluntariamente en esclavos, en siervos de la justicia. Y digo voluntariamente porque no sé usted, pero a mí nadie me forzó a reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo decidí de manera personal y voluntaria, cuando entendí las consecuencias de mi pecado y que estaba destinado a ir al infierno, ahí fue cuando yo dije, no, yo no quiero eso, ¿qué tengo que hacer? Y fue cuando reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero lo hice de manera voluntaria, de manera personal. Pero eso, así como Dios ya me considera muerto al pecado, también ahora Dios me considera como un siervo suyo. Me liberta del pecado, pero ahora me pone
en un servicio a Él. Esto significa ser un siervo de Dios, ser un siervo de la justicia, significa que esa justicia se desarrolla en nosotros. Por lo tanto, se va a manifestar en mi manera de pensar, en mi manera de hablar y en mi manera de actuar. ¿Qué quiero decir? Si usted es un verdadero hijo de Dios, se le nota en su manera de pensar, porque ahora sus prioridades ya no son las mismas de antes. Se le nota en su manera de hablar, porque su manera de expresarse ya no es como antes de ser un creyente. Y su manera de actuar es congruente con su manera de pensar y con su manera de hablar. Ese es el principio. Eso es lo que la Biblia establece. Ahora bien, si estamos hablando de esclavos, si estamos hablando de siervos, el apóstol Pablo establece un principio y dice, ¿saben qué? Lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Eso lo dice en Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, de acuerdo a este principio, ¿qué les parece? Si vamos al Antiguo Testamento y vemos las leyes sobre los esclavos. Y una vez que veamos esto, vamos a poder sacar principios prácticos para nuestra vida. Entonces, abra su Biblia en Éxodo 21, por favor. Éxodo capítulo 21, verso 1. Y dice así, estas son las leyes que les propondrás. Acuérdense, Dios le está entregando la ley a Moisés. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Estamos en el capítulo 21. Sigue dando instrucciones. Y ahora son las instrucciones sobre los esclavos. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo le horadará, le perforará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, fíjese bien, ¿cuál era la condición? Bueno, si uno podía mantener a alguien como esclavo, era solo por 6 años. Después, lo que seguía era libertad, darle la libertad. Hay que entender que la esclavitud de la ley de Moisés no era como la esclavitud que vivimos en las Américas. Esto es bien importante porque cuando nosotros pensamos en esclavitud, inmediatamente nos remontamos a toda esta situación que pasa con toda esta gente en África y todo esto, ¿sí? Y de todo ese maltrato y todo este tipo de cosas. No era así. Es decir, Dios no lo tenía contemplado así. Es decir, no tuvo nada que ver con raza, ni con maltrato, ni con subyugar a nadie. Era un sistema de seguro social para proteger a los pobres y a los endeudados y proveerles de una manera de vivir con dignidad y que pudieran pagar sus deudas. Eso era. Por eso es importante, para poder entender bien cuando Dios nos habla de que ahora somos siervos de la justicia, que podamos entender cómo es que Él ve esto. Y lo ve de esta manera. Si alguien no tenía cómo ganarse la vida, o si tenía deudas que no podía pagar, podía venderse como esclavo y trabajar para un amo por 6 años y después empezar de nuevo. Eso era. Ahora, había una excepción en todo esto. ¿Cuál? Si el esclavo, si el siervo quería seguir sirviendo por amor.
¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, a los 6 años, esa persona, por ley, quedaba libre. Pero como no era una situación de subyugar, como no era una situación de maltrato, entonces la persona, de manera voluntaria, podría decir, la verdad, tú me has tratado bien, yo aquí ahora tengo esposa, tengo hijos, tengo un techo. ¿Sabes qué? No, yo me quedo aquí para siempre. Pero era de una decisión voluntaria, voluntaria. Y entonces, una vez que el siervo tomaba esta decisión, iban ante las leyes, ante los jueces. Y entonces se le marcaba a este siervo para que se pudiera identificar como parte de la familia de este amo. ¿Sí? Es interesante cuando uno ve a la luz de la Biblia estos principios, porque todo esto que estamos viendo en el Antiguo Testamento es un cuadro de lo que sucede con las personas que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Lo hacemos de manera voluntaria. De manera voluntaria es que reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como Salvador, como el Rey de Reyes. Y cuando eso es genuino, así como en el Antiguo Testamento, se le perforaba la oreja y se le ponía una marca. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, lleva las marcas de Cristo en su vida, que lo diferencian de toda la demás gente. Qué interesante, qué interesante. El mismo Pablo establece este principio en Gálatas 6, versículo 17. Pablo establece y dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué interesante. Un verdadero cristiano también lleva las marcas visibles y evidentes de su Señor. ¡Wow! Yo te quiero preguntar hoy esta mañana, ¿tú verdaderamente llevas esas marcas de Cristo en tu vida? Porque ya dijimos que afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. ¿Es tu vida distinta a antes de que reconocieras a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿O tu vida sigue siendo exactamente igual, con las mismas prácticas, con los mismos malos hábitos? Por eso decimos que el cristianismo no es una religión, es una manera de vivir todos los días. El verdadero creyente se identifica no el domingo en la iglesia, se identifica todos los días de la semana, en su trabajo, en su relación matrimonial, en su relación con sus hijos. Ahí es donde se identifica el verdadero creyente. Quiero decirles que dentro de estos estudios que tengo y que hago de buscar y ver todo esto que hemos estado enseñando, de las señales antes del fin y todo, estaba viendo un video que me impactó mucho y que tenía que ver con gente satánica, adoradores de Satanás, ¿sí? Incluso cofundadores de la primera iglesia satánica en Estados Unidos, en California. Y esta gente, en una entrevista que le hacían, daba unos datos muy interesantes. Porque estaban siendo confrontados y ellos decían que su iglesia, esta iglesia como adoradores de Satanás, tenía mucho auge porque el cristianismo estaba en crisis, que el cristianismo estaba en decadencia. A lo que la persona que los estaba entrevistando le dice, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo me dices eso si estamos viendo cómo están abriendo iglesias por todos lados y estamos viendo iglesias llenas y esto y lo otro?
Y entonces esta persona le dice, no me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que el cristianismo está en crisis. No porque estén abriendo iglesias, qué bueno que abran sus iglesias. Mi pregunta es, ¿cuánta gente que va a esas iglesias es verdaderamente un cristiano? Dice, yo soy un satanista, un adorador de Satanás. Y en mi vida, dice, tengo más de 50 años, he conocido solamente 5 cristianos auténticos. ¿Qué nos está diciendo? Gente que pertenece al equipo contrario, mis queridos hermanos. Hay un reconocimiento de lo que está pasando hoy en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que se dice ser creyente, pero no es, porque sus pensamientos, sus palabras y sus hechos demuestran lo contrario. Y entonces él dice, están entretenidos ahí. Qué triste, qué triste que el equipo contrario estudie bien a su enemigo. Y nosotros como creyentes, como poseedores de la verdad, ni nos interesa. ¡Qué tremendo! Pero ¿sabe qué? Le doy la razón, es cierto. El cristianismo se encuentra en crisis por la falta de convicciones de las personas. Porque la gente cree que por llegar al domingo ya, no, la vida cristiana es todos los días 24/7. Debemos ser auténticos. Los mismos que estamos aquí sentados en domingo, debemos ser los mismos que vamos a trabajar, los mismos que tenemos esa relación de matrimonio, esa relación con nuestros hijos. Ese es el principio. Ese es el principio. Pero ¿qué pasa? Que la época en la que vivimos hoy en día es una vida cómoda, el materialismo rampante, no hay una necesidad de Dios, porque todo lo tengo, me va bien, puedo viajar, me la paso a gusto, y no hay una necesidad realmente de Dios, entre comillas. Esa es la condición en la que vivimos hoy. La gente se acuerda de Dios cuando tiene problemas, pero no cuando las cosas van bien. Ese es el tiempo en el que nos tocó vivir. ¿Sí? Es una bendición poder vivir bajo la gracia, pero lamentablemente muchos viven confundidos, tomando la gracia de Dios como un libertinaje. Y esas personas tendrían que checar y revisar si verdaderamente son creyentes. ¿Cuáles son las marcas del siervo de la justicia? Bueno, pues para empezar, en la Biblia no todos los creyentes se llamaban cristianos, solo aquellos que llevaban las marcas visibles y evidentes del Señor. Un verdadero cristiano pasa por una transformación en su manera de pensar, de hablar y de actuar. Lo dijimos el domingo pasado. Citamos el pasaje de Pablo en el Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Sí? Pero dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que el creyente auténtico y verdadero está en un proceso de transformación. Dios toma su vida y empieza a transformarla. Todas esas cosas, todos esos malos hábitos, Dios de una manera sobrenatural empieza a cambiarlos. Pero en la medida en la que nosotros también estamos pasando tiempo en su palabra, meditando y reflexionando en sus principios. Esa es la realidad. Entonces, las marcas del siervo de la justicia son que persevera y retiene. Fíjese lo que decía Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 1. 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también tenéis, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué cosa? Por el cual asimismo sí que la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué nos está diciendo? Que un creyente auténtico, la marca de un verdadero creyente es que persevera. Persevera.
en el Evangelio de Cristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que no tiene problemas. Por el contrario, quiere decir que a pesar de los problemas, Él sigue fiel en sus convicciones, en lo que se le ha enseñado, en las instrucciones que Dios le ha dado. Ir y hacer discípulos. Por lo tanto, el verdadero creyente está en ese proceso de crecimiento espiritual, está siendo discipulado, está discipulando a otros, está ofrendando para que el evangelio corra y fluya y llegue a todos esos lugares donde Cristo nunca ha sido nombrado. Y no solo eso, retiene la palabra. ¿Qué quiere decir retener? Quiere decir que la aplica, que toda esa enseñanza no es mero conocimiento, no es de labios para afuera, sino que en su manera de vivir, en su manera de actuar, se ve reflejado lo que dice creer. El verdadero cristiano es el que persevera en el evangelio, se mantiene firme y sin fluctuar y retiene la palabra de Dios. Por eso Santiago, en el capítulo 1, verso 22, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por ejemplo, si usted nos visita por primera o por segunda ocasión y está escuchando la importancia de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿de qué le sirve escuchar eso si usted no va a tomar la decisión de entregarle su vida a Dios? Por eso establece esto, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque ¿sabe qué? Nada más usted se está engañando. ¿De qué nos sirve a los creyentes llegar el domingo y escuchar la palabra de Dios y los principios bíblicos de cómo es que debemos de vivir si saliendo de ahí vamos a actuar de manera diferente? Los únicos que nos hacemos daño somos nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál ley? La ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, de acuerdo a este principio que Santiago establece, la bendición viene no tan solo por oír, sino por aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Así es. Así es. Una marca de un verdadero cristiano es que retiene la palabra de Dios y la pone en práctica. Ya no es más un esclavo del pecado. Es decir, su vida no es una vida donde practica el pecado. No estamos diciendo que no tiene pecado. No estamos diciendo que no cae en pecado. Sí, pero no lo practica. Es diferente. Es muy diferente. Otra marca del siervo de la justicia es que da fruto con perseverancia. Fruto con perseverancia. Dice en Lucas 8:15, hablando de los 4 tipos de tierras, la que cayó junto al camino, la que cayó entre espinos, la que cayó en pedregales, y hablando de la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fácil. ¿Usted es un verdadero creyente? Se nota por el fruto. Quiere decir que usted lleva fruto. ¿Llevar fruto qué es? ¿Dónde están sus discípulos? ¿Dónde está la gente a la que usted le está ministrando? ¿Dónde está la gente que está viniendo a los pies de Jesucristo porque usted está influenciando su vida, porque usted está impactando con su testimonio? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus discípulos? Eso es llevar fruto con perseverancia. Llevar fruto con perseverancia es que su manera de vivir no es igual a cuando usted era inconverso, porque ha cambiado, porque Dios está transformando su vida.
Ese es el verdadero creyente. Esas son las marcas del siervo de la justicia. A través del tiempo, el verdadero creyente empieza a mostrar las marcas de su Señor en su manera de pensar, de hablar y de actuar. Si bien es cierto que no es de un día para otro, la vida cristiana, la santidad, no se da de un día para otro. Es un proceso. Pero tiene que haber cambios. Cambios. ¿Qué cambios está usted teniendo en su vida? ¿Qué cambios está usted experimentando en su vida? Esas son comprobaciones para saber si verdaderamente usted forma parte de la familia de Dios o no. Lo que le estamos diciendo es revelador. ¿Por qué? Porque la vida no la tenemos comprada. Porque usted ni yo podemos garantizar que la próxima hora estaremos vivos. Y si no podemos garantizar eso, lo que usted y yo queremos es estar seguros de que si llegamos a morir, a dejar esta tierra, sepamos dónde vamos a pasar la eternidad. Y la Biblia es clara, hay un cielo y un infierno, no hay más. ¿A dónde iría si usted muere? Sencillo, si usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, de manera genuina, la Biblia establece que usted estará en la presencia de Dios. Si no, la Biblia dice, el mismo Jesucristo dice, que estará pasando la eternidad en el lago de fuego, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ahí. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Ahora bien, por último, las marcas son radicales. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de las marcas del siervo de Dios, del siervo de la justicia. Las marcas de los esclavos son radicales. O son blanco o son negro. No hay escala de grises. No hay. El cristiano verdadero no vivirá en el pecado y mucho menos perseverará en él. No se puede. Si somos verdaderos creyentes. El cristiano verdadero no tomará la gracia de Dios y su libertad en Cristo como una licencia para pecar. ¿Por qué? Porque estas son las marcas de un siervo de la justicia. Era lo que yo les decía hace unos momentos. Un verdadero creyente no puede pensar de que, bueno, como la salvación no se pierde, entonces me voy a pecar. Bueno, como ya no estoy bajo la ley, no tengo que cumplir todas esas serie de requisitos porque estoy bajo la gracia de Dios, bueno, entonces ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, no y no. Un verdadero creyente no puede pensar así. Porque si decimos que Dios está controlando nuestra vida, no podemos pensar así. Si pensamos así, quiere decir que a lo mejor somos simpatizantes del cristianismo. Puede ser que nos sentimos a gusto de llegar el domingo y escuchar porque me enseñan muy bonito y porque aquí sí les entiendo, pero no eres un verdadero cristiano. Y eso es un problema. Tenemos que entender que esclavos somos siempre. Esclavos somos siempre. La diferencia es que Dios nos da la oportunidad de decidir si vamos a ser esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Fíjense cómo es Dios. O servimos a Dios o servimos a Satanás. No se puede servir a los dos. O estás en un equipo o estás en el otro. O le estás dando la gloria a Dios o le estás dando la gloria al mismo demonio con tu manera de actuar, de hablar y de pensar. En el verso 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y esto es bien importante, ¿sabe por qué? Porque si antes de ser creyente, nuestra prioridad pudiera haber sido el trabajo, pudiera haber sido el éxito profesional, pudiera haber sido
no sé, desarrollarnos en tal o cual área. Ahora que somos creyentes, esa misma pasión, esos mismos dones, esos mismos talentos tienen que estar al servicio de Dios. Dice, así como lo hacías para lo otro, ahora hazlo en el servicio a Dios. Hermanos y amigos, ¿cuántos dones y talentos tenemos representados aquí? Imagínese la proyección como iglesia que pudiéramos tener si cada uno de nosotros trae lo mejor de sí al servicio de Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué de pronto lo que tiene que ver con Dios lo hacemos de manera mediocre? No puede ser. No puede ser. ¿Por qué cuando vamos a trabajar nos ponemos nuestras mejores ropas y cuando llegamos el domingo no? Y no estoy hablando de que tengamos que venir de tal o cual manera, me refiero a la manera de pensar que debemos de entregarle lo mejor a Dios. ¿Por qué entre semana podemos ir escuchando el carro, cantando cualquier X o tal canción y cuando estamos el domingo alabando a Dios, no abrimos ni siquiera nuestra boca? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos apasionados de ciertas pláticas y convencemos a la gente? Y cuando se trata de la palabra de Dios, no lo compartimos ni a nuestro cónyuge, ni a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que Pablo establece aquí. Así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora sí para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, así como eras tan bueno para hacer todas estas cosas, ahora ponte las pilas y ponte a hacerlo para lo espiritual, para tu iglesia local. Somos un equipo, no somos entes fuera de una estructura. Dios dejó estructuras, mis queridos hermanos. Y Dios nos ha puesto en esta iglesia que se llama Filadelfia para que juntos podamos servir a nuestro Dios con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con la visión que tiene la iglesia. Si tú, mi querido hermano, estás haciendo algo que no tiene que ver con la visión de la iglesia, no estoy diciendo que esté mal, pero mi pregunta es, ¿cuál es la trascendencia si no estás colaborando para que podamos cumplir como equipo la visión que Dios nos ha dado? Porque Dios le ha dado a cada iglesia una visión particular. Las iglesias son como las huellas digitales de la mano. No hay ninguna igual. Nosotros no podemos imitar lo que esté haciendo otra iglesia. Dios nos ha dado una tarea a nosotros que cumplir. Y tenemos que trabajar en función de eso, no en función de lo que nosotros queramos. Grábese esto, usted y yo no podemos estar en la obra con Jesucristo y en el principio con Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Es que estoy haciendo la obra del ministerio, pero estás fuera de la estructura de tu iglesia local. No te sujetas ni a tus pastores, ni a todo lo que tu iglesia local te dice. Estás en el principio con Satanás porque te estás rebelando a las autoridades que Dios mismo ha establecido. ¿Sí me explico? Es decir, esto no tiene... Mire, la vida en Cristo es fácil. Lo que pasa es que nosotros la complicamos toda. La complicamos toda desde el principio, desde el momento en que ponemos nuestras emociones ahí sobre la mesa en vez de poner la Biblia sobre la mesa. ¿Qué dice Dios? Y actuar en función de lo que Dios establece, no de lo que yo quiero o de lo que a mí me gusta o de lo que yo pienso. Ese es el principio. Por eso Pablo establece esto. Así como eras tan bueno y tan buena para hacer todas estas cosas, o como lo eres. ¿Me explico? Porque no quiere decir que ya no lo seamos. A lo mejor lo sigue siendo, y a lo mejor él es el non plus ultra dentro de tu organización, dentro de tu empresa, dentro de donde trabajas. Qué bueno, así deberías de ser también en las cosas de Dios. Así tendrías que traer todas estas cosas. Ese es el principio. Dar lo mejor de nosotros para la obra del Señor. Eso es lo que establece, sí, sí y solo sí, mi enfoque es el correcto. Si Dios ha estado transformando mi manera de pensar, de hablar y de actuar. Si Dios ha estado cambiando paradigmas. Si Dios ha estado cambiando percepciones, prioridades. Si no, pues se va a pasar usted la vida nada más ahí, asistiendo y no dando
todo ese potencial que Dios le ha dotado para servirlo a Él. Y así como Pablo decía, hablo como humano por vuestra humana debilidad, yo también como humano y como pastor de Filadelfia le digo, necesitamos más gente comprometida, no tan solo con la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque posiblemente usted lo esté, comprometida con Filadelfia, con su iglesia local, donde Dios le ha puesto, donde Dios le ha estado ministrando, donde el Señor ha estado trabajando, donde Dios le ha abierto los ojos de su entendimiento. Eso es lo que necesitamos. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo, hermano? El tiempo está cerca. Jesucristo viene por su iglesia. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Si la persona dice ser cristiana, pero todavía presenta a sus miembros para pecar y su enfoque son las cosas de este mundo que este mundo ofrece, está confundido. Si fuera un verdadero cristiano, estaría en un proceso de crecimiento espiritual, sirviendo a Dios dentro de su iglesia local. Oiga, Dios estableció 3 instituciones: la familia, el gobierno y la iglesia local. Es Dios quien instituyó esto. Y tenemos que estar viviendo dentro de estas estructuras. El jueves tenía la oportunidad, al estar hablando de Thanksgiving Day, del Día de Acción de Gracias, ¿qué establece Dios y por qué cosas es que debemos darle gracias a Dios? Y es interesante que en Timoteo, Pablo a Timoteo, al pastor de la iglesia, le dice, Pablo, enséñale a la gente lo importante que es que hagan oraciones, rogativas, súplicas y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Es decir, tendríamos que estar orando constantemente, dándole gracias a Dios por la bendición que Dios nos ha dado de tener una esposa, de tener un esposo, de tener hijos, de valorar que Dios nos ha dado un trabajo, que Dios nos ha dado una iglesia local, que tenemos salud constantemente, pero a veces lo damos por hecho, creemos que no lo merecemos. Claro que no, usted y yo no nos merecemos absolutamente nada. Si lo tenemos es por la gracia de Dios y lo menos que podemos ser es ser agradecidos con Dios. Pero no solamente de labios para afuera, sino con mis acciones. Porque también dice que oremos por todos los que están, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, se ha hecho mucho revuelo y yo también no estoy de acuerdo en todo lo que está pasando. Pero como creyentes tenemos una responsabilidad bien grande. Nuestra responsabilidad es estar orando por nuestros gobernantes, para que Dios actúe con poder en sus vidas. Dios tiene el poder. La Biblia dice que Dios es el que pone y quita a los reyes. Pero en vez de estar criticando y de estar participando en todas esas cosas, deberíamos estar de rodillas orando para que Dios traiga luz y claridad, porque Él tiene el poder. Esa es nuestra responsabilidad. Esas son las acciones de gracias que podemos dar. Pero cuando hablamos de nuestro país, siempre estamos hablando mal de él. ¿Por qué enfocarnos en las cosas malas y no enfocarnos en las cosas buenas? Es como si usted está hablando siempre mal de su familia. Eso no es correcto. Y sabemos que ninguna familia es perfecta y que todos tenemos problemas. Pero ¿de qué sirve estar ventilándole y constantemente hablando de las cosas malas? Mejor hablemos de las cosas buenas. Así es igual. Es nuestro país. Es nuestra iglesia. Es nuestra familia. ¿Por qué hablar de las cosas malas que tiene Filadelfia? Hermanos, no somos ciegos, hay muchas necesidades, hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que transformar, tenemos claro. Pero ¿por qué hablar de eso y no hablar de todo lo bueno, de la sana doctrina, de la visión que Dios nos ha dado, de que estamos haciendo la obra del ministerio, de que estamos interesados en que cada persona de Filadelfia pueda crecer espiritualmente? ¿Por qué no enfocarnos en eso? Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestra manera de adorar, de alabar y de darle la gloria a Dios, con nuestra manera de vivir.
No os conforméis a este siglo, es decir, no actúes como actúa la gente del mundo. No te enfoques en lo que el mundo se enfoca. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la manera de transformar nuestro entendimiento se va a dar única y exclusivamente por la palabra de Dios, por la predicación de la Biblia. Esa es la única manera para que comprobéis. Dice, y una vez que seas transformado, te vas a dar cuenta de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a entender de una vez por todas el amor de Dios, su gracia, su misericordia, su poder y muchas otras cosas. Sí y solo sí, cuando realmente le entregues tu vida al Señor. Yo te pregunto, ¿qué te falta? ¿Qué te falta, hermano y hermana, para rendirte al Señor? Para decirle, toma mi vida. Quiero servirte. Toma mis dones que tú me has dado, esos talentos que tú me has dado, y los pongo al servicio tuyo. ¿Qué te falta para decir eso? ¿Qué te falta? Pudiéramos impactar todavía más si tú pusieras tus dones y talentos al servicio de Dios en esta iglesia local. Si tu enfoque fuera cumplir con la visión que le ha dado esta iglesia. Como veíamos en el video que decía el hermano Ricardo, el director de la Clínica San Lucas. Involúcrate en los planes y proyectos de Filadelfia. No me queda duda que es visión de Dios, que tienen la guía, la instrucción de Dios. ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué te falta para ponerte la camiseta de Filadelfia? ¿Qué te falta? Romanos 6:20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, cuando una persona es libre de la justicia, acuérdese, o somos siervos del pecado o siervos de la justicia. No puedes estar en las dos. O estás en uno o estás en otro. Entonces, si eres libre de la justicia, quiere decir que eres esclavo del pecado. Y una persona esclava del pecado es una persona que no tiene una relación personal con Dios, que no tiene una vida de oración, que no tiene compañerismo con otros creyentes, que no asiste regularmente a las reuniones de la iglesia, que no se involucra en el ministerio que le corresponde dentro de la estructura de Filadelfia y que no está en el proceso de crecimiento espiritual, ni enseñando ni siendo ministrado. Esa es una persona que está como siervo del pecado. Por eso Pablo dice en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Por eso te digo, hermano y amigo, ¿cómo está tu vida? ¿Verdaderamente estás experimentando un proceso de santificación? Es decir, un proceso donde Dios está transformando tu manera de vivir, donde ya no tienes esos hábitos pecaminosos y como fin la vida eterna. Claro, si eres un verdadero creyente, estarás en la presencia de Dios por la eternidad. Yo creo que aquí el principio es claro como el agua. Si eres un verdadero cristiano, hay fruto en tu vida. Estás en el proceso de santificación, hay cambios en tu manera de pensar, de hablar y de actuar. Y puedes estar seguro que eres creyente y que pasarás la eternidad con el Señor. De lo contrario, eres un falso convertido y pasarás la eternidad separado de Dios. Así, blanco o negro. No hay puntos intermedios. Pablo termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Qué quiere decir esto? Bien sencillo. Pablo termina diciendo, usted escoge pecado para muerte, Jesucristo para vida eterna. ¿Qué quieres hacer? O eres esclavo del pecado, obedeciendo a los deseos de la carne, o eres siervo del Señor, creyendo y obedeciendo y poniendo en práctica su palabra. Yo quiero terminar diciéndote, las marcas en tu vida definen en qué equipo estás. Si estás en el equipo de Dios o estás en el equipo de Satanás. ¿Cuáles marcas? Ya las dijimos. ¿Perseveras en el Evangelio, en la obra de Jesucristo? ¿Retienes la palabra, es decir, la aplicas a tu vida y das fruto? Si no hay esas cosas, quiere decir que estás en el equipo contrario. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Cada vez que se expone la palabra de Dios, es una oportunidad que Dios nos da de arreglar cuentas con Él. Hoy es un día clave. Estamos a unos minutos de tener esta comunión, la Santa Cena. ¿Qué vas a hacer? Yo quisiera dar un tiempo en este momento donde pudiéramos orar, donde pudiéramos reflexionar acerca de cuál es nuestro enfoque. Primero, si verdaderamente soy creyente o no soy creyente. Si usted nunca ha tenido un encuentro de amor con Jesucristo, es decir, si nunca ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, esta es su oportunidad. Es algo honesto, sincero, voluntario, donde usted le dice, Jesucristo, ven, toma el control de mi vida, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Eso es lo único que tienes que hacer, pero que sea honesto, que sea sincero. ¿Sí? Y la comprobación de que eso fue honesto y sincero es que su vida empezará a sufrir transformación. Usted tendrá un deseo por aprender más de Dios, usted tendrá un deseo de congregarse, de asistir regularmente para alimentarse. Eso es algo real. Ahora, a lo mejor usted ya es creyente, pero a lo mejor usted no ha dado ese paso de entregarle sus dones y sus talentos al Señor, como yo lo establecí ahorita. ¿Sí? Así como antes presentábamos todas esas cosas para las cosas del mundo, a lo mejor usted no las ha dado al servicio de Dios. O a lo mejor sí, pero no dentro de la estructura de Filadelfia. Y esta es una oportunidad para que arreglemos cuentas con Dios, para que verdaderamente, de manera honesta, reflexionemos y le digamos, Dios, a partir de este momento yo quiero servirte a ti, solo a ti. Quiero, ahora que entiendo que soy ese siervo de la justicia, quiero hacer las cosas bien. Quiero ponerme al servicio tuyo a través de esta iglesia local, Filadelfia. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a tomar decisiones en esta mañana. Padre Celestial, te queremos dar muchísimas gracias, mi Dios, por este hermoso día que nos concedes la vida y la salud. Gracias, Padre mío, porque nos da la oportunidad de escuchar tu palabra de una manera clara, precisa y concisa. Sin embargo, ahora tenemos una responsabilidad muy grande, porque ahora conocemos lo que tú quieres y esperas de nosotros. Y por lo tanto, lo que tú estás esperando es que actuemos, que tomemos decisiones en consecuencia. Y una de esas decisiones posiblemente es que hay alguna persona en Monterrey, aquí en Valle o en los puntos de transmisión, que a lo mejor no te ha reconocido como Señor y Salvador, o que a lo mejor haciendo una reflexión honesta, sincera, se da cuenta que es un falso convertido. Pues ahora es el momento de reconocer
de decirle a Jesucristo, perdóname. Ahora lo entiendo, ahora me ha caído el 20 y quiero que de una vez por todas tomes el control de mi vida, perdones mis pecados, me limpies de toda maldad y me hagas un discípulo tuyo. Posiblemente esta pueda ser la oración tuya. Y así es, pues gloria a Dios, qué bueno, porque has tomado la decisión más importante de tu vida. A lo mejor esta decisión tú ya la has tomado, pero por alguna u otra razón tú te has enfriado y te has dejado llevar, pues, por la corriente de este mundo, por lo que este mundo ofrece, y tus prioridades no han sido las que Dios quiere que como hijo de Él tengas. Pues ahorita es un buen momento para arreglar cuentas con Él, para decirle, Padre, perdóname. Perdóname porque no ha sido mi prioridad como tú estableces. Y ahora, Señor, que lo entiendo y lo tengo claro, quiero servirte. Quiero retomar mi discipulado. Quiero discipular a alguien. Quiero impactar la vida de la gente que me rodea. Quiero servir dentro del contexto de mi iglesia local, poner mis dones y mis talentos al servicio de esta iglesia, Señor. A lo mejor esa es tu oración el día de hoy. Amén. Amén. Porque necesitamos de más gente comprometida, de más gente que desee servir a nuestro Dios y colaborar y coadyuvar para llevar a cabo esta visión que Dios nos ha dado. Necesitamos de tus dones, de tus talentos para poder avanzar, de nuestros recursos también. Pues este es un tiempo donde tú tienes esa oportunidad. Y yo quiero decirte, este día es un día de compromisos. Y si tú has tomado un compromiso en esta mañana, es con Dios. Definitivamente nuestros compromisos que hacemos son con Dios. Pero ¿sabes qué? Es importante saber con quién contamos y con quién no. Yo te invito a que si tú has tomado un compromiso hoy, solo si lo has tomado, te pongas de pie en tu lugar, en una muestra de tu compromiso con Dios y con Filadelfia. Si tú no te pones de pie, no te preocupes, no pasa nada. Pero sí queremos saber con quién contamos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Padre Santo, tú estás viendo, Señor, el compromiso que tenemos contigo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que en esta tarde se han puesto de pie. Si hay alguien que no lo ha hecho, Señor, también gracias por su vida. Gracias por su sinceridad. Yo te ruego que, pues no sé cuál sea la razón, pero que tú trabajes con poder en su vida como en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos. Queremos hacer las cosas bien. Queremos trabajar para tu obra, comprometidos contigo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Quédate con nosotros ahora en esto que vamos a celebrar, que es la Santa Cena. Gracias, Señor Jesús. En Cristo Jesús. Amén.